Kai Havertz es nuevo futbolista del Arsenal Football Club y hoy en la media inglesa os vamos a contar por qué se marcha del Chelsea y por qué ha cambiado de un barrio a otro de Londres, porque ahora es nuevo jugador de Mikel Arteta. Bueno, Pablo, Fútbol Club. Hace calor y yo tengo alergia, así que habla tú, sí. No son buenas noticias para ti. O sea, vas a estar aquí por un sujeto pasivo, Tonco, piden receta para la medicina y pues, si es una pastilla de mierda para la alergia, bueno, pues ahora hay que pedir receta. No vaya a ser que, pues yo qué sé, me metas 7 pastillas al mismo tiempo de alergia. 7 pastillotes de alergia a la vez. Un mensaje desde aquí a la comunidad médica, no hace falta, ¿vale? Es una pastilla de mierda. Bueno, aparte que, o sea, mi pregunta es, ¿por qué en junio tienes alergia al polen? Bueno, pero además había estado siempre bien durante todo, pero ya esté hasta los huevos, porque todo es por culpa de las farmacias y de las farmacéuticas. Que lo sepas. Amigos, quien no tiene alergia al fútbol, concretamente es el Arsenal de Mikel Arteta, que se ha hecho con los servicios de Kai Havertz. Ya es oficial, el alemán es nuevo futbolista de los Gunners y ficha por 65 millones de libras, 62 fijos y 3 en variables. Primer fichaje del verano para el equipo del norte de Londres, firma un contrato de larga duración y se hace así con una de las piezas más codiciadas para Mikel Arteta de toda esta ventana de traspasos. Pablo. En este vídeo va a ser fácil la estructura. Hemos dicho ya la información, esto es lo que ha pasado, por cuánto dinero ha pagado el Arsenal al Chelsea por Kai Havertz, y ahora vamos a ver un poco qué sentido tiene la venta para el Chelsea y también qué sentido tiene la compra para el Arsenal, que es por donde vamos a empezar. Y Nacho, lo primero que hay que hablar es que Havertz, por mucho que en los últimos 3 años, sobre todo desde que llegó al Chelsea, le hayamos visto como delantero, en el Arsenal va a ser el sustituto en inicio de Granit Xhaka. Es muy importante en la estructura del Arsenal de Mikel Arteta la polivalencia. Lo valora mucho, casi te diría, al nivel del... no tanto como el Brighton, pero sí que la estructura del equipo valora que puedas jugar en varias posiciones, porque de lo contrario en el esquema de Mikel Arteta no tienes necesariamente un hueco asegurado y eso es exactamente lo que le va a ofrecer Kai Havertz, un futbolista que va a poder jugar como interior, va a poder jugar en la posición de 9 perfectamente, porque ha jugado mucho ahí en el Chelsea, ahora lo comentaremos, e incluso, ¿por qué no?, si lo necesitases también por tramos puede jugar en las bandas, es un jugador que perfectamente es capaz de ocupar esa demarcación, pero sí da la sensación de que si Granit Xhaka sale del equipo, si estás interesado en Declan Rice y Kai Havertz ha tenido etapas de su carrera en las que ha jugado por detrás del delantero, Granit Xhaka tiene un sustituto por esa zona. Claro, y tiene que tener un sustituto de calidad porque Granit Xhaka no ha sido un jugador normal para el equipo de Arteta esta última temporada en el que han optado a título. Ha sido un jugador muy importante, de hecho lo estamos comentando antes de grabar el vídeo, de que ha terminado el año con 7 goles y 7 asistencias en Premier League. Es el 5º máximo goleador del equipo y el 3º máximo en asistencias. Y es esta nueva posición que le probó a Arteta a Granit Xhaka de adelantándolo un poquito, siendo un interior con mucha llegada y alejándolo un poco de las posiciones más centradas que le habíamos visto en otras épocas de su carrera, donde hemos visto el mejor nivel de Granit Xhaka, un mejor nivel que tenía que ser sustituido con un jugador de calidad como Kai Havertz. Granit Xhaka ha pisado mucho el área rival esta temporada, ha sido un futbolista que ha vivido completamente instalado en el borde del área rival, algo a lo que no nos tenía acostumbrados, porque en su día era más un pivote que cualquier otra cosa, veíamos que era un futbolista destacado más por su dureza, por sus desplazamientos en largo, y ahora en cambio ha sido un jugador que se ha movido más entre líneas, que se ha movido en la frontal del área para probar el disparo, sobre todo para asociarse con todo lo que pasaba por esa banda izquierda. Bien, eso es lo que quiere Mikel Arteta de Kai Havertz. Me recuerda un poco a... salvando mucho las distancias, entendedme. Se viene, tengo miedo ahora mismo. Pero un poco, si a John Stones le haces jugar en el acompañando a Rodrigo, hay cosas que te va a hacer muy bien, pero hay otras que no le van a salir de una manera tan natural, porque nunca ha sido su posición. Con Granit Xhaka creo que es el siguiente paso Kai Havertz en cuanto a que ha hecho muchas cosas muy bien en esa zona, pero hay otras que a estas alturas de su carrera ya no le van a salir de manera natural. Y creo que a Kai Havertz sí le pueden salir de una manera más natural en esa zona del campo porque es un jugador de una orientación más ofensiva que Xhaka. O sea, está claro que en defensa vas a perder, vas a tener un jugador mucho menos físico y con mucho menos recorrido, pero sí que es verdad que en la zona de 3/4, donde antes tenía el balón Granit Xhaka, ahora lo va a tener Kai Havertz y ahí vas a tener una mejora. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿verdaderamente puede Kai Havertz jugar de interior? Porque si vemos los datos, si Xhaka había terminado la temporada con 7 goles, 7 asistencias, Havertz la termina con 7 goles y 1 asistencia. O sea que en números pues está más o menos parecido la aportación goleadora que han tenido. Así que lo primero que nos vamos a fijar ahora, Nacho, es el mapa de calor. ¿Dónde han jugado esta temporada Kai Havertz y dónde la ha jugado Granit Xhaka? Son diferentes. Está claro que la presencia de Havertz en el área, sobre todo la parte derecha del área, es mucho más constante que la que tiene Granit Xhaka.
pero es que estamos comparando aquí un interior con un delantero. Entonces aquí lo que vemos es que Granit Xhaka no ha sido un interior normal, ha sido un interior con mucha llegada, y que Havertz para nada ha sido un delantero normal, sino que se ha ido moviendo un montón, sobre todo cayendo en esa zona derecha, que ahora tendrá que cambiar porque ese espacio lo seguirá ocupando Martin Odegaard. En este mapa de calor podemos entender que Kai Havertz puede jugar mucho como 9 en este Arsenal, si así lo necesitan por descanso para Gabriel Jesús, porque esté lesionado. Recordad que ha habido un periodo bastante largo en el que ha tenido que jugar Eddie Nketiah en sustitución del brasileño, pero aquí lo interesante es que Havertz, si quiere compartir equipo con Martin Odegaard, va a tener que adaptarse mucho más respecto a la temporada pasada a jugar por el sector izquierdo, porque están muy marcadas las dos zonas de acción de los dos interiores del Arsenal. Odegaard está por el lado derecho de manera prácticamente constante, mientras que Xhaka por el lado izquierdo es esa zona a la que le pertenece. Si quiere sustituir a Xhaka, va a tener que acostumbrarse como zurdo, importante, al sector izquierdo. No le va a salir tan natural el movimiento hacia adentro. Ahora, más polivalencia. Si Odegaard necesita también descanso por ahí, tienes a Kai Havertz. Y que sobre todo, que lo estamos comparando, que el mapa de calor de Kai Havertz es de un mapa de calor de un delantero. Dudo mucho que haya algún mapa de calor de otro delantero en esta Premier League que sea tan general las zonas en las que ha tocado. Pero con eso no nos ha bastado. También hemos querido ver un poco la comparación de las estadísticas de Havertz y Xhaka en los aspectos, Nacho, en los que más destaca Xhaka como centrocampista. Lo que hemos hecho es ir a FBref, ver dónde tenía mejores percentiles Granit Xhaka comparado con otros centrocampistas y ver qué estadísticas había hecho Havertz en esos mismos apartados. Es decir, pases progresivos, conducciones en el último tercio, toques en el área rival y acciones creadoras de goles. Ahí lo veis. Hay que contextualizarlo por la posición de ambos. En la posición de Kai Havertz es más fácil recibir pases progresivos que en la de Granit Xhaka. Hay que tener en cuenta que Kai Havertz es un jugador que tira muchos desmarques al espacio. No es tanto el caso de Granit Xhaka en cuanto a que no es la referencia ofensiva, que hay desmarques al espacio que tira Kai Havertz que no le pertenecen a Granit Xhaka porque él juega por detrás del delantero, le pertenecen a futbolistas como Saka, como Gabriel Jesús. Vemos que es interesante esas conducciones en el último tercio de campo, porque es un jugador que puede también romper líneas cuando ya hay acumulación de futbolistas. Por supuesto, los toques en área rival, creo que es muy importante para Mikel Arteta este aspecto, por la sensibilidad que tiene, el buen toque que tiene en espacios reducidos. No es un 9 puro, y eso luego también veremos que no se traduce en demasiados goles, pero sí que como futbolista asociativo te vale mucho, y ahí es donde vemos que tiene que subir bastante en cuanto a acciones creadoras de goles. Por eso Arteta le quiere dar un perfil un poquito más creativo y no tanto rematador, si nos imaginamos en el sitio de Xhaka, porque todo esto también es suponiendo que el fichaje va por ahí y que Gabriel Jesús es en principio titular casi indiscutible. Que todo tiene pinta, también te digo. Una cosa para exculpar a Kai Havertz es que es muy difícil hacer acciones creadoras de goles en ese Chelsea. Porque tú puedes generar todo lo que quieras, pero si no hay nadie que te remate esas ocasiones, pues poco puedes hacer. Aquí con la comparativa no queremos decir que son dos jugadores iguales, sino ver que en lo que destaca Xhaka, Kai Havertz también tiene un buen rendimiento y que puede ser quizás repetido ese gran rendimiento que ha tenido Xhaka a través de Kai Havertz este año en el Arsenal. Además de estas comparaciones, nos hemos querido fijar en propias declaraciones de Kai Havertz para ver un poco cómo se siente él como futbolista, porque parece que en el Chelsea hemos comprado que era un delantero que podía jugar tanto como 9 como falso 9, pero no está tan claro. En una entrevista con Liam Twomey de Athletic en 2021, Kai Havertz ya dijo: más o menos soy un centrocampista, pero me gusta entrar en el área, y por eso muchos defensas me tienen en mente ya que entro desde el centro del campo. Es decir, él mismo reconocía en 2021 que más o menos él era un centrocampista más que un delantero o una referencia en ataque. Repitiendo lo que decíamos antes, solo Haaland ha hecho más desmarques al área en toda la Premier League que Kai Havertz en la pasada temporada. Es que según datos de Athletic, para también ponerlo en contexto, Havertz pasó entre la media punta y el centro del campo más del 50% de sus minutos en el Leverkusen. Claro, o sea, otro jugador que no hemos visto en el Chelsea, porque... Claro, en el caso del Chelsea, ha vivido un Chelsea que no tenía esa referencia ofensiva, porque la que podía ser fue Lukaku y salió fatal. No. También hay que decir que ellos ganaron una Champions League con Kai Havertz jugando muy adelantado. Pero en cualquier caso, en el Chelsea el 63% de los minutos los ha jugado como delantero centro. Es un cambio de paradigma en su carrera total. Claro, estamos viendo cómo el Chelsea fichó un jugador que había destacado sobre todo en la media punta, llegando a jugar como medio centro, y que ellos han utilizado como delantero. Por eso no nos tiene que extrañar tanto que ahora mismo Mikel Arteta lo que lo quiera es para jugar como interior en un inicio. También te digo que eso no es solo lo que va a cumplir Kai Havertz, ya lo has mencionado tú, también en general va a añadir rotación. El Arsenal vuelve a Champions después de 6 temporadas y no solo va a ganar un interior que teóricamente va a ser titular, sino lo que has ido tú comentando a lo largo del vídeo, es que te puede jugar de delantero, te puede caer en la interior derecha de Odegaard, me podría cuadrar incluso como extremo izquierdo
izquierdo, si el delantero es Trossard y que fuesen cambiando de posiciones. Si lo necesitas. Claro, es decir, no es un argumento constante. Havertz no es ese jugador, pero en un día en el que tengas lesiones o tengas rotación, no tiene por qué hacerlo mal en esa zona. Para nada. Y además el fichaje de Kai Havertz cuadra con la política de fichajes que está llevando el Arsenal en los últimos años. Es que Kai Havertz tiene 24 años recién cumplidos este año y se va a unir al equipo que tiene mejor media de edad, que es la plantilla más joven de toda Premier League, con 24 años, 7 de media. El año pasado estaba empatado con el Southampton, este año el Southampton no está en la Premier League, así que a no ser que los recién ascendidos fichen muchos jugadores jóvenes, el Arsenal será la plantilla más joven de toda la Premier League. Dicho esto, ahora hablaremos del Chelsea. Hemos expuesto, yo creo, los lados positivos, encaja con la política de fichajes joven, en la rotación tiene sentido, el perfil parece que se puede encajar en la zona de Xhaka. También creo que hay una contraparte y, por un lado, me parece un fichaje muy caro para la diferencia que puede marcar. Ahora lo veremos además en comparación con lo que pagó el Chelsea. Dicho esto, a mí, por ejemplo, me parecía muy caro Gabriel Jesús y me parece que ha sido fundamental para el salto de calidad que ha dado el Arsenal con él, así que también ahí se puede demostrar que luego ha sido una buena inversión, pero me parece muy caro. Me parece que no es un goleador como el que podría necesitar el Arsenal, que no digo que estén buscando un goleador con el fichaje de Havertz, pero no lo encuentran fichándolo. Pero creo que sigue sin estar ese goleador y que sigue siendo un equipo que se va a tener que distribuir mucho los goles. Luego veremos si eso le da sus frutos o no. Y creo que en la posición de interior, si lo quieres ahí, te vale para muchos contextos que se va a encontrar el Arsenal durante la temporada, pero para otros no. También Champions League, todo esto, ojito. ya te digo, no es definitivo porque, como siempre, me puedo equivocar 1000 veces. Pero creo que en partidos contra Manchester City, contra Liverpool, hay un centro del campo con Kai Havertz como interior. Y te metería los de Champions League, de octavos, cuartos. Se me resquebraja un poco y me cuesta verlo porque creo que ese retorno de Xhaka no lo tiene Kai Havertz. Recordemos que Xhaka incluso tiene cierta capacidad defensiva para jugar en su día con el Arsenal como lateral izquierdo. Claro. Kai Havertz no es ese jugador, es un jugador mucho más orientado al ataque. Que el 80% de partidos de la temporada del Arsenal va a ser contra bloques bajos, metidos atrás, que les dan la posesión, Havertz encaja. Ahora, ojo, cuidado con esos otros escenarios porque ahí me encaja menos el alemán y viene de una mala temporada. Así que me parece un muy buen jugador, veo el sentido del fichaje por muchos lados, pero cuidado porque es caro y creo que sobre todo, que eso creo que le puede salir bien al Arsenal, pero quiero ver en qué se concreta Havertz en el Arsenal, porque estamos hablando de, puede jugar en muchas posiciones, puede ser muchas cosas. Vale, pero ¿dónde va a estar en los 30 partidos más importantes del año? ¿Dónde vas a ser verdaderamente determinante para el Arsenal? ¿Va a ser como el nuevo Xhaka? Bueno, pues tengo mis reservas, también mis certezas, pero bueno, por no ser todo positivo. Es que no sé si me compras que por el precio que estás pagando y a pesar de que Havertz lleva 3 años en la Premier League, es una apuesta. No sabes cómo te va a salir y no sabes un poco muy bien si verdaderamente va a ser rentable todo lo que estás pagando por el jugador alemán. Visto estos puntos, sobre todo que hemos dicho a favor del Arsenal, y algún punto negativo que nos deja en duda, vamos un poco qué sentido tiene para el Chelsea, porque el fichaje de Kai Havertz es de estos fichajes en los que parece que se queda contento el club vendedor, el club comprador y el propio jugador. ¿Qué sentido tiene para el Chelsea? Es una realidad que el Chelsea va a vender uno de sus grandes fichajes en los últimos años. Uno de sus grandes fichajes que por lo que sea, ya sea por él, por su que no se ha encontrado como delantero centro, ya sea porque el Chelsea se ha obcecado a intentar que sea delantero centro cuando nunca lo fue, pues no ha funcionado y ahí están los datos de que ha marcado 19 goles y 7 asistencias Nacho en sus 3 temporadas en Premier League. Ojo, como tú has dicho, es el jugador que metió el gol de la final de la Champions y eso jamás se va a poder olvidar y eso casi ya te justifica cualquier tipo de fichajes. Debería ser una baja sensible, pero la sensación es que es una buena venta para el Chelsea por los siguientes motivos. Y el primero es el de liberar fair play, porque es que el Chelsea fichó a Kai Havertz con un coste de 62 millones de libras más 28 millones en variables. Ojo, lo fijo que pagó el Chelsea hace 3 años es la misma cantidad que va a pagar en fijo el Arsenal 3 años después por Kai Havertz. Sí que es verdad que esos 28 millones en variables pues habrán cumplido la gran mayoría, aunque la información es que no se han cumplido todos, lógicamente, porque solo ha disputado 3 años, pero aún así el Chelsea va a conseguir liberar fair play, porque Kai Havertz fichó por un contrato de 5 años y entonces le quedaría por amortizar 36 millones. Si le van a pagar 63 y te quedaban solo por amortizar 36, pues ahí el Chelsea va a ganar un remanente de fair play que al nivel contable para el Chelsea le va a venir muy bien. Así que también tenemos que hablar, Pablo, de la hora de cuadrar las cuentas de la temporada 2022-2023, me he ido a 20 años atrás, y también de Arabia Saudí. Claro, porque aquí es muy importante entender que el fichaje se está produciendo antes del 30 de junio.
y que es muy importante eso para el Chelsea porque la venta de Kai Havertz va a entrar en el libro contable de la temporada de la 22-23, es decir, a todo ese dispendio que hizo el Chelsea, 600 millones de gasto en la temporada 22-23, le van a poder restar y maquillar un poco con los 63 millones pagados por Kai Havertz. Que eso no va a pasar en todos los fichajes del Chelsea, porque está viendo en todas las ventas del Chelsea, porque está viendo muchas ventas de los Blues, que en este caso están siendo Arabia Saudí, pero el mercado de Arabia Saudí no se abre hasta el 1 de julio. Entonces, por mucho que el Chelsea en estos últimos días haya confirmado la venta de Kalidou Koulibaly a Arabia Saudí, en el libro contable no va a entrar hasta el 1 de julio, es decir, no va a entrar hasta la temporada 23-24 y no va a poder sanear un poco las cuentas de la 22-23. Que de todas formas esto es importante hasta cierto punto, porque como hemos explicado 1000 veces, el fair play financiero en la Premier League se calcula en periodos de 3 años, entonces pues te da un poco igual que la venta se produzca en la 23-24 que en la 22-23. Pero sí que es verdad que en el trienio en el que te entre como mucho hasta la 22-23, las únicas ventas que le van a contar al Chelsea son las que se produzcan en el propio mercado doméstico, ya sea el propio Kai Havertz, ya sea Mateo Kovacic o la posible venta de Mason Mount al Manchester United. Y más allá de lo puramente económico, saliendo del apartado financiero, también es evidente que futbolísticamente era un jugador que había perdido fuelle en este Chelsea, que era un jugador que por la desestructuración que ahora mismo vivía su plantilla, la necesidad de volver a construir un proyecto con sentido en el campo después de la marcha de Thomas Tuchel, estaba fuera de posición, era un jugador que no se encontraba cómodo en la posición de delantero centro, ha jugado 29 partidos como delantero centro y tan solo 10 como media punta o detrás del delantero, por llamarlo así. Esto le exigía una responsabilidad goleadora en un equipo sin gol que le correspondía o no, bueno, allá cada uno como lo juzgue, pero nunca ha sido un delantero centro. Nunca. Es un jugador que también hay que decir que viendo sus partidos no tiene un especial olfato goleador, no es el mejor jugador en la definición del 1 contra 1, sin despreciar tampoco su habilidad por arriba para ganar balones, su capacidad con el balón en el suelo también para ser hábil y pues eso, goles como el del Manchester City, pues nunca lo conseguiría un killer. Y te diría que es sorprendente porque lo mejor que tiene a nivel goleador me parece que es el remate de cabeza, pero en otros sentidos pues no llega. Es que ha sido el máximo goleador del equipo con tan solo 7 goles. La responsabilidad que tenía goleadora no la ha sabido llevar y luego hay una cifra que le mata en ese sentido, es que es el jugador que más goles ha fallado. Si comparamos la diferencia entre sus expected goals menos los goles que tendría que haber marcado, tiene un menos 4,6. Kai Havertz tendría que haber metido casi hasta 5 goles más. Eso no te deja en ninguna buena posición en el sentido de si fichas a Kai Havertz, estás fichando a un jugador que sabes que goles no te va a asegurar. Ya sabéis que esa métrica lo que mide es la calidad de las ocasiones que ha tenido Kai Havertz y por tanto cuántos goles tendría que haber marcado respecto a los que ha marcado, y casi por esa calidad de las ocasiones debería haber marcado casi 5 goles más. Claro. Así que Kai Havertz no ha sido la solución ante esa falta de goles dramática del Chelsea, porque si algo creo es que el Chelsea esta temporada ocasiones ha generado, el problema es que era imposible meterlas con ese equipo. Y ahora con la llegada de Pochettino al banquillo, de Paul Winstanley y de Lawrence Stewart a la dirección deportiva, el Chelsea está llevando a cabo una reestructuración que incluye los fichajes de Nkunku, de Nicolas Jackson, de Sterling, de Madueke, de Mudryk, como ya sabéis que llegaron anteriormente. Claro, aquí pues da la sensación de que Kai Havertz se ha quedado sin espacio, y ya no solo eso, es que la venta al final acaba siendo buena para el Chelsea. Tú lo comentabas antes, yo al final, si hago un balance general de Kai Havertz en el Chelsea, me parece que esa Champions League justifica ya casi todo. Justifica todo, teniendo en cuenta luego la cantidad por lo que lo has vendido. Porque si haces un poco la diferencia entre... O sea, creo que es el Chelsea. El día que fichas a Kai Havertz, le dices, vale, te ha costado esta pasta, lo venderás por esta pasta y va a ser un jugador que va a jugar muchos minutos en un Chelsea, que será campeón de Europa por segunda vez en su historia y será muy competitivo con Tuchel, porque recordemos que más allá de llegar a la Champions League, al final de la Champions League la gana, llega a muchas finales coperas. 2 finales de Copa en la última temporada de Tuchel, que se pierden las 2 en los penaltis contra el Liverpool. Yo creo, vamos, yo si fuera el Chelsea, veo todo el balance y digo, bueno, pues creo que me compensa. En mi opinión, el fichaje de Havertz, el balance total no puede ser negativo. No, es que sobre todo hay una cifra que a mí no va a ser una leyenda, no, si me entienda, pero no es Pero hay negativo. un punto que es que a ti el Arsenal te va a pagar 63 millones de libras fijos y pagaste 62 millones de libras fijos hace 3 años. Por lo tanto, sé que entran los variables, pero estás casi ingresando la totalidad de lo que pagaste. Como tú has puesto, son variables bastante pesados. Son 28 millones y bastantes de ellos están ganados, porque muchos de ellos serán ganar esa propia Champions League. También te digo, igual que has tenido tú un contrapunto con el Arsenal, a mí me apetece tener un contrapunto con el Chelsea, y es que me da la sensación
de que se está hablando ya de la venta de Kovacic al Manchester City, lo de Kai Havertz ya es una realidad, se está hablando de que Mason Mount está casi hecho por el Manchester United. Me da la sensación de que el Chelsea se queda muy cojo en perfiles creativos en ese media punta o en ese centro del campo, en el campo de Kovacic, en el caso de Kovacic, para el centro del campo de Mauricio Pochettino. O sea, muy buenos fichajes, te está reforzando muy bien, pero no sé si Nkunku es ese perfil creativo para jugar detrás del punta o te estás quitando muchos jugadores que, si bien sus ventas tienen sentido, y más aún por lo que estás en el fair play, es que en el centro del campo ahora mismo te quedas con Enzo, Gallagher, Loftus-Cheek y luego los 3 jóvenes, Andrés Santos, Carni Chukwuemeka y Cesare Casadei. Y si llega Caicedo está destinado a jugar más cerca de Enzo que del área, por mucho que pueda jugar y también. Te sigue haciendo falta otro. Claro, y no sé si Nkunku es ese hombre. Yo ahí estoy de acuerdo contigo. Es verdad que sí veo que la oferta para el Chelsea por parte del Arsenal era prácticamente irrechazable por la situación del fair play financiero, porque para cerrar la etapa de Havertz era un dinero bastante razonable, pero se va a tener que mover en el mercado, porque Gallagher no es ese jugador, Loftus-Cheek tampoco, si Mount se acaba yendo, pues ahí vas a tener problemas para llenar ese hueco, porque Nkunku tampoco me parece ese tipo de jugador, aunque puede que esté en la cabeza de Mauricio Pochettino, un 4-2-3-1 con Enzo, Caicedo, Nkunku enganchando, no sé si Nico Jackson arriba, Mudryk, no lo sé. Sterling, no lo sé. Bueno, Sterling está como para plantearse y de hecho, cosa veremos, estamos en verano, pero las sensaciones que ha dejado Madueke o toda la información que llega de las opiniones que tiene el Chelsea y Madueke son buenísimas. O sea, que es sorprendente. Bueno, es un jugador que puede potenciar Pochettino, hay que ver. Es que claro, el contexto es muy difícil porque ha sido una temporada tan desastrosa que con Pochettino a lo mejor mejora todo radicalmente. Confiemos. En cualquier caso, muchachos, el Arsenal se lleva a un grandísimo jugador con Kai Havertz. Ahora Sin está duda. por ver cómo lo potencian, están por ver cómo lo justifican ese gasto en el futbolista alemán, pero si algo sabemos, por lo que le hemos visto en la Premier League, es que es un jugador que tiene el potencial para ser muy importante y darle muchas cosas al Arsenal. Luego veremos si lo destapa o no, pero tiene ese potencial. El Chelsea hace una buena venta, se despide de un campeón de Europa con los Blues y ahora queda pendiente ver cómo resuelve esa falta de creatividad en el centro del campo. Dejadnos en comentarios qué os ha parecido el fichaje de Havertz por el Arsenal. ¿Os ilusiona como aficionados del Arsenal? ¿Os ilusiona la venta como aficionados del Chelsea? Del Chelsea, pues yo qué sé. Pues, general diría que los aficionados del Chelsea están contentos. ¿Os ilusiona, es buen precio. ¿Os ilusiona la vida con vuestra pareja? Contádnoslo aquí en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Y no tengáis alergias, porque claro, luego no tenéis pastillas. Venga, va, si le doy al 3 te suscribes. Suscríbete. Dame inglés, hacemos contenido muy chulo.